me preocupen, tranquilas. Listo. Bueno, muy buenas tardes, señor Moisés, muchas gracias por aceptar esta invitación. Nosotros somos un grupo de tres compañeras que estamos en un proceso de investigación en la SAP sobre la construcción del territorio. Entonces, para nosotros es muy importante, dentro del rol del administrador público, conocer el territorio, realmente ver lo que ha sucedido a través de la historia en este territorio. Nos enfocamos en el municipio de Guamal y queremos pues que usted nos comparta varias de sus experiencias, teniendo en cuenta de que usted es un personaje fundamental aquí en el municipio, ya que usted hace parte de la fundación de este municipio. Entonces, dejo a mi compañera Alexa para que formule pues la primera pregunta y pues muchas gracias por este espacio, señor Moisés. Bueno, buenas tardes, señor Moisés. Me presento. Mi nombre es Alexandra González González, estudiante de sexto semestre de Administración Pública Territorial. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué historia se ha construido en el territorio? En este caso, en el territorio de Guamal. ¿Cómo ha sido esa trayectoria, esa historia que, que pues fundamental desde sus inicios hasta lo que es ahora, hoy día Guamal? Bueno, primero que todo, pues yo no soy netamente fundador del municipio, pero sí soy hijo de fundadores del municipio y pues, es decir, he venido investigando historia del municipio desde hace, tengo 69 años, ¿no? Y yo creo que desde muy joven, creo que cuando tenía unos 15 años, me interesé por esto, por la historia de mi pueblo. Y lo que usted pregunta de la construcción del municipio, que entiendo que es pues, en diferentes parámetros, ¿no? La fundación del municipio pues se inició por allá por los años de 1950, 49, 50. Y de ahí en adelante, cuando ya se empezó a hacer el asentamiento humano, que no fue propiamente donde se encuentra el perímetro urbano de la cabecera municipal, sino fue al otro lado del río Guamal, el caserío que todavía existe ahí como una reliquia y que yo pienso que debe ser un patrimonio histórico del municipio. Allá en ese sitio, que ya en un comienzo se llamó Buenos Aires, lo llamaron así los primeros pobladores por los aires que venían, que bajaban de la cordillera. Pero posteriormente, ya cuando el municipio, cuando Guamal fue municipio, el 1 de enero de 1957, entonces ya se le cambió el rótulo a Pueblo Viejo y así se conoce hoy en día. Porque ya en ese sitio, pues, allá existió la primera posada, que hoy llamamos residencia o hotel. Allá existió el primer restaurante, la primera droguería, primera sastrería, todas estas cosas. Pero con el tiempo ya se fueron asentando aquí por los lados, donde hoy es Guamal. Pero en términos generales, la construcción del municipio fue bastante compleja en el sentido del orden público, porque en los años 50, cuando ya el municipio empezó a construirse donde hoy es, fue en medio del conflicto bipartidista que se vivía en ese entonces entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Aquí pues la mayoría de los que vinieron a fundar el municipio, que eran santanderianos inicialmente, pues eh, inicialmente pues no fueron ninguno los colonos, no fueron ningún colombiano, fue un alemán, Mr. Martín, que llegó por acá, por estos lados, por el lado de Castilla y Guamal, donde hoy se conoce la cadena, pero posteriormente fueron llegando tolimenses, santanderianos, sobre todo en mayor número, y de donde ellos procedían, venían, es decir, huyéndole a la violencia de liberales y conservadores, pero igual aquí se encontraron y aquí empezó una violencia que se inició con ellos por la parte partidista y posteriormente ya por los años 60, la década del 60, terminando el 60, comenzando el 70, ya es decir, la confrontación que había entre liberales y conservadores se limitó solamente a un solo partido, a los conservadores. Entre ellos mismos se sacrificaban, se mataban, por utilizar este vocablo. Y ya posterior a eso, ya por los años, finalizando el año 70, comenzando el 80, ya la violencia tuvo el mismo escenario, pero ya los diferentes
diferentes actores, ya que aquí a Guamá arribaron personas de otras regiones, como por ejemplo de Cundinamarca, que eran sicarios, y ellos generaron otra clase de violencia que reclutaron aquí muchos jóvenes de esa época y fueron sacrificados. Y esa época de la violencia fue una violencia sicarial prácticamente. Pero ya comenzando la época del 90, finalización del 80, comenzando el 90, la violencia ya era entre los paramilitares de las nuevas creaciones que hizo pues, la constitución del país y la guerrilla. Tanto así que en 1900, no sé, bueno, en la década del 90, no tengo en ese momento la fecha exacta, la guerrilla tuvo mucha influencia en nuestro municipio y se tomaron en el municipio una oportunidad. Afortunadamente no existieron víctimas fatales, únicamente heridos. Pero paralelo a eso, la construcción del municipio, a pesar de toda esa descomposición social, el municipio no dio margen para su crecimiento económico. La economía aquí giró desde un comienzo, durante toda la historia de violencia del municipio de Guamal, giró inicialmente a través del manjojero, o sea, de la yuca, el plátano, el chonque, bueno, todas estas cosas, y que eso ya fue en la época de 60 más o menos. Pero más acá ya se impuso la cultura del café, tanto que Guamal llegó a ser el mayor productor de este producto a nivel de la Orinoquia. Las plagas y todo acabaron por ello. Vino la época del cacao, que en este momento está resurgiendo nuevamente. Posteriormente ya se complementó la agricultura con la ganadería, o sea, la parte agropecuaria, ya se juntaron ambas en el aspecto de la dependencia económica del municipio. La parte industrial es decir, no hemos tenido este renglón y todo ha girado alrededor de eso. Ya en las épocas ya más cercanas, digamos que el 90 para acá, viene el boom del petróleo, por lo cual el municipio de Guamal, como los municipios periféricos, la economía ha girado alrededor del petróleo, con todas las consecuencias nefastas que trae, sobre todo para el medio ambiente. Pues hay cosas que hay que rescatar, que es la inversión social, la inversión donde han generado un impacto social positivo en las comunidades, pero de pronto por la tecnología que de punta que hace falta en las petroleras, pues de todas maneras han generado un impacto nefasto en el medio ambiente, sobre todo, y en la parte social, porque el petróleo hizo que este municipio, por ejemplo, hablando de Guam, creciera enormemente en poquitos años, y la influencia cultural, es decir, hizo una gran cantidad de unas connotaciones culturales, de costumbres, vivenciales, donde se implantaron muchas de ellas aquí en nuestro municipio y que deterioró el aspecto social. Detrás de eso, pues, muchas gentes que vienen de otros departamentos, incluso del extranjero, pues traen culturas sesgadas, y esto incrementó lo que nunca habíamos sufrido, la drogadicción, por ejemplo, los atracos, los robos, ha descompuesto un poco la sociedad. En este aspecto, la construcción del municipio se ha dado sobre esos parámetros, ¿no? Es lo que yo les puedo contestar. Sí, bueno, muchas gracias, señor Moisés. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué factores considera usted que jugaron un papel muy importante en la construcción del territorio? ¿Por qué los fundadores, por decirlo así, se interesaron en esto? ¿Por qué, por qué hubo los primeros asentamientos? ¿Cuáles fueron aquellos factores que importantes? Bueno, es decir, este municipio empezó a crecer finalizando la época de la década del 40 y comenzando la década de 50, que fue cuando mayormente empezaron a llegar personas de diferentes partes del país, incluso del exterior, huyendo de la violencia. Fue un factor predominante de la llegada de otras culturas a este terreno. Y le
personas que aquí llegaron huyéndole a la violencia, algunos pues huyéndole a la violencia como tal, otros que eran actores de la violencia a nivel nacional, pues buscando refugio y huyéndole a la justicia tal vez de pronto, lo cual esto perjudicó un poco porque trasladaron esas culturas acá e impregnaron y tuvieron mucho, es decir, metieron la cultura aquí y hubo la necesidad de convivir con eso. Yo creo que el factor principal, aparte de la violencia, no fue ese. El factor principal es que quienes llegaron a estos terrenos que eran bastante inhóspitos, eran unas selvas y rastrojeras muy inmensas. La necesidad de sobrevivir, pues cultivaron la tierra inicialmente en cultivos, en la parte agrícola, y esto se volvió un emporio agrícola inmenso, tanto así que los camiones de esa época, que eran los 600, los camiones más grandes de esa época, de Guamá semanalmente salían cualquier 10, 12, 15 camiones de comida para Bogotá, pero únicamente en lo relacionado con el plátano, la yuca, el chonque y todas estas cuestiones. Y yo creo que eso hizo que muchos de los que llegaron a buscar refugio de una parte, otros a buscar otros horizontes, ellos regresaron a sus tierras después de que se dieron cuenta de que la productividad, la riqueza virgen de las tierras, pues ofrecía muchas oportunidades. Hicieron que detrás de ellos vinieran muchos otros paisanos, y así fue como el pueblo se fue formando hasta nuestros días. Es eso, ¿no? Sí, señor. La tercera pregunta es, ¿considera usted que hoy en día el territorio de Guamal posee servicios de apoyo por parte de organizaciones para la productividad? O sea, por parte de las administraciones o por parte de ONGs. ¿Considera usted que las personas del común obtienen apoyo por parte de ellas para poder crear empresas, para poder realizar alguna actividad económica para su sustento? ¿Hay un apoyo Sí, por eso ha sido parte? relativo. ¿Cómo? ¿Hay un apoyo por parte de las organizaciones, de las administraciones? Sí, eso es relativo. Es decir, en un comienzo, cuando se empezó a construir municipios, era lo que ellos podían hacer, pero paulatinamente, a medida que ya la parte gubernamental, departamental y nacional se dieron cuenta del auge que tenía esta parte del departamento del Meta, empezaron a interesarse. Y de por sí que cuando yo les voy a poner no un ejemplo, sino una realidad. Cuando aquí el boom del café, en Guamal se creó la Asociación de Caficultores del Meta, que era sede en el municipio de Guamal. De la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno central, a través de ministerios y todas estas cosas, pusieron los ojos sobre Guamal. Y esto hizo que por la productividad de café, estoy hablando de este renglón económico, se hicieron inversiones, se hicieron puentes, se abrieron carreteras, trochas, que anteriormente eran las trochas, y posteriormente ya por otros renglones que se dio, por ejemplo, la ganadería, en la doble finalidad, el cacao, también los respectivos entes que regulan eso a nivel nacional se interesaron, hicieron inversiones, y no solamente eso, sino dieron el apoyo logístico en muchos parámetros. Ya cuando llega la época del petróleo, el boom petrolero, pues este municipio, como los otros, pero me está preguntando de Guamal, el desarrollo se disparó ostensiblemente, claro, en apertura de vías, pavimentaciones de calles, inversión social en muchos de esos parámetros, y esto hace que Guamal, por ejemplo, se catapulte en población, incluso población flotante. Yo diría que el 30-35% de la población existente en Guamal es flotante, ¿no? Pero lo que usted me pregunta de que si ha habido interés, es decir, por fuera del municipio, hacia las actividades que vienen desarrollando, sí.
de alguna manera se han dado. Claro, no en el orden como quisiéramos, porque Guamal, a pesar de todo, es un municipio que le ha producido muchos departamentos. Y no es decir, lo que han invertido en el municipio no justifica lo que el municipio tiene y que ha enviado a otras partes, ¿no? Y es, sí, de todas maneras sí ha habido inversión y ha habido interés por parte de instituciones fuera del municipio. ¿Otra pregunta? ¿O no quedó clara la respuesta? Sí, muy bueno. Muy buena. ¿No quedó clara la respuesta? No, sí, está perfecta, muchas gracias. Continúa mi compañera Girley. Vamos a continuar con las otras preguntas. Muchas gracias. Don Moisés, muy buenas tardes. Mi nombre es Girley Trujillo y pues voy a continuar con unas preguntas anexas a las que venía presentando mi compañero. Una de ellas es, ¿cuáles son las principales características socioculturales en el territorio de Guamal que se han presentado en el trayecto de la iniciación de esos asentamientos hasta el momento? Pues la cultura en Guamal es muy diversificada, ¿no? Precisamente por la connotación que han generado en el municipio de sus procedencias. Incluso al comienzo del asentamiento humano, de construcción del asentamiento humano, hubo influencia extranjera, sobre todo en la parte alemana. Pero posteriormente, es decir, aquí yo digo que Guamal es un municipio cosmopolita, y si a mí me preguntan cuál es la identidad cultural del municipio de Guamal, yo diría que la diversidad, porque es que los santanderianos vienen con sus bailes característicos de su región, con su gastronomía característica. Lo mismo hacen los paisas, lo mismo hacen los del Tolima Grande, que hablo de Huila, del Tolima, los costeños, aunque en menor cantidad. Y esto ha hecho que la cultura en todos los aspectos pues sea una cultura muy diversificada, porque aquí no podemos hablar de una identidad cultural como tal. A pesar de eso, por estar ubicados en la cabecera de la Orinoquia colombiana, de pronto la identidad artística sí es como la llanera, ¿no? Pero eso no quiere decir, muy particularmente yo defiendo mucho la cultura llanera, sin demeritar las otras, porque hay diversidad y hay que respetarla, pero toda esta diversidad, afortunadamente, después de la época aciaga que vivimos los guamalunos, porque yo lo que no viví me lo contaron los abuelos, hemos logrado superar esa etapa cultural en la violencia, cultural en la envidia. Bueno, es decir, aquí hay una cantidad, una amalgama de diferencias que hemos logrado a través de la integración, a través de muchos procesos del orden cultural, donde hemos llegado a una comprensión, es decir, como de entendimiento entre todos, donde se respeta al otro, así no guste la cultura que ellos traen, pero se respeta, ¿no? Y yo creo que en este aspecto cultural hemos superado muchas etapas, incluso de regionalismo, político y artístico también. Porque aquí los santanderianos, por ejemplo, los tolimenses, y aquí se pregonaba la música llanera, no gustaban de eso. Ahora, afortunadamente, con los procesos que se están llevando, ya tenemos negros, tenemos costeños, y en todos los municipios, bailando joropo, por ejemplo. Entonces yo pienso que en esta parte hemos podido superar muchas cosas y ahora tenemos más integralidad, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Acá hay una diversidad de cultura en Guamal enorme. La siguiente pregunta es, ¿cuáles de sus principales problemas y cuál es el que más ha incidido en el desarrollo y el crecimiento pues, de la proyección del territorio en Guamal? Pues aparte pues, que tu merced nos comentaba de lo que es la violencia que se dio desde un inicio, y pues lo que está que como que se dio un inicio el pueblo Guamal
pasando el río y ahora pues se asentó antes del río. Entonces pues aparte de los dos problemas que yo veo, ¿qué otro problema ha impedido el desarrollo y el crecimiento de la proyección de Guamá? La política. Diría yo no la política, porque la política es la profesión de servir a la gente, y esto lo ha transformado la politiquería, ¿no? Y yo creo que el principal problema que ha impedido lo que usted me pregunta, el desarrollo del municipio, que deberíamos estar mucho más desarrollado, es la parte política, politiquera, ¿no? Porque, es decir, desde hace mucho tiempo, Guamal gozó de una empatía generalizada antes de la Constitución de 97, cuando se nombraban los alcaldes por decreto, que duraba muy poco. El que más duraba 12 meses, 14 meses, pero había ese sentido de pertenencia, no de partido, sino de interés por el pueblo. Es decir, no se profesaba tanto la política, aunque también tuvo injerencia, y es decir, se actuaba en una forma muy, es decir, de sentido de pertenencia. Pero después de la Constitución del 97, cuando ya vino la elección de alcaldes, popularmente, exclusivamente el vocablo que le voy a decir, se perratió el desarrollo del municipio. Porque si bien es cierto que el municipio ha crecido en su infraestructura de vías, en física y en todos sus parámetros, hemos visto, por ejemplo, colapsar al hospital de Guamal, y hasta el momento no tenemos hospital, precisamente por los intereses politiqueros que se dieron en su momento. El colegio José María Córdoba también colapsó, no tenemos todavía colegio. Y todo eso, como otras situaciones de diferente orden, ha sido culpa de la politiquería, porque desafortunadamente la juventud que se estaba levantando cuando los alcaldes eran por decreto, y que ya se prepararon muchos, y que cuando llegaron a las alcaldías la gran mayoría eran profesionales, y se esperaba que esto mejorara, ¿no? Porque nuestros alcaldes por decreto eran prácticamente personas muy empíricas, con mucha sabiduría sí, pero con mucho sentido de pertenencia. Esto lo transfiguraron posteriormente cuando ya la Constitución dio la oportunidad de ejercer una democracia, el constituyente primario, que somos los que votamos, pues tuviésemos un desarrollo mucho más amplio. Guamala ha tenido desarrollo, claro, pero desde el momento en que se empezó a producir petróleo por las regalías. Pero la descomposición, es decir, el despilfarro del presupuesto, por ejemplo, de regalías, que es 3, 4, 5 veces más que el presupuesto propio y de otros giros de la nación, pues se ha despilfarrado, porque Guamal, a pesar de que es un municipio que está ubicado geográficamente en una posición muy privilegiada, porque siempre vemos que es un llanero, no ha tenido el desarrollo como tal. Yo pienso que la mayor culpabilidad de no ser mucho más han sido los politiqueros. Listo, Moisés, muchas gracias. Le doy continuidad a mi compañera Haslady para continuar con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. No, Moisés, ya para finalizar, una última pregunta. Según su experiencia, según su entorno, por lo que ha podido apreciar aquí en el municipio, ¿qué tanta legitimidad tiene la administración municipal en la ejecución de los planes de desarrollo y del esquema del ordenamiento territorial? ¿Realmente sí estamos cumpliendo o solamente son metas y planes de desarrollo? Pues todas esas figuras existen, ¿no? Y existen por ley, normatividades que hay que cumplir. Desafortunadamente es el mismo problema que teníamos, que le contestaba antes a Giley. La cultura politiquera que nos maneja desde hace muchos años para acá no ha permitido de que se avance. De pronto, me repite la pregunta, que me ubique un poquito para poder encajarme mejor. Se perdió.
Sí, señor Moisés, la pregunta es, ¿qué tan legítima tiene la administración municipal de Guamal en la ejecución del plan de desarrollo y el esquema del ordenamiento territorial? ¿Qué tan legítima? Bueno, el plan de desarrollo, el plan de desarrollo municipal está creado, como en todos los municipios, por ley, ¿no? Y ese es un parámetro que tienen que cumplir todos los mandatarios, ¿no? Porque incluso cuando se tienen que postular y registrar sus nombres, pues tienen que registrarlo en la notaría, en el Consejo Nacional Electoral. Y desde su rótulo de creación sí tiene legitimidad. Una cosa es que el plan de desarrollo lo propongan y otra cosa es que lo cumplan. Claro, en el municipio se ha cumplido la mayor parte. A veces por negligencia de los mandatarios no se cumplen cosas y lo justifican con situaciones que no vienen al caso. En otras oportunidades, pues los recursos de pronto han sido como, es decir, los consejos de pronto han legislado sobre los presupuestos y se equivocan por falta de estudios socioeconómicos y entonces los mandatarios a veces no pueden cumplir con eso. La otra pregunta, ¿cuál es? Que está dos preguntas como en una sola. El plan de ordenamiento. Sí, señor, en la ejecución del plan de desarrollo y del esquema del ordenamiento territorial. Bueno, el EOT, ahí sí hay muchos vacíos, aunque también esa es una norma que hay que cumplir. Pero, por ejemplo, en esa parte del EOT, desafortunadamente, es que como todos los municipios dependen, por ejemplo, en este caso de Cormacarena. Ese ordenamiento esquema territorial reposa en este momento todavía, porque los que tienen que darle el visto bueno al final es